comunicación con el secretario administrativo y financiero de la Universidad Nacional San Juan, el licenciado Ricardo Coca. Buen día, Ricardo, ¿cómo va? A ver, Tony, que no... Hola, sí, ahí me Ahí tomo, está, Carlos. ahí está. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo va? Muy bien, todo ok, Muy Carlos. bueno, muy bien, me alegro. Bueno, dos cositas muy centrales, Ricardo. Una tiene que ver con el anuncio que es oficial de la carrera de medicina en San Juan a partir del año 2027. ¿Es así y en qué condiciones, Ricardo? Sí, es así, por resolución 445 del 16 de julio del 2026, el Secretaría de Educación de la Nación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, financia la carrera de medicina en la Universidad Nacional de San Juan. Esto es un monto de 2.522 millones que incluye los presupuestos 2026, 2027, 2028 y 2029. Y luego, lógicamente, ese contrato programa continuará y ya los cargos van quedando consolidados. O sea que a partir del año que viene, ya medicina todos los años va a estar llamando a ingreso con un cupo de 50 personas por año, ¿no? Está muy bien. Y es, digamos, con este presupuesto, ese número se va a sostener naturalmente, ¿no? Y se va a actualizar, ¿verdad? Claro, se actualiza porque al estar calculado sobre cargos docentes, luego, ante cada aumento paritario, eso se actualiza. Y hay que tener en cuenta que lo que financia la Subsecretaría de Políticas Universitarias en este caso son los cargos docentes, quedando para nosotros lo que es el financiamiento de cuestiones como infraestructura, servicios y demás, ¿no? Claro. Digamos, con estas autoridades de cabeza Tadeo Berenguer, era una cuestión pendiente que ustedes venían gestionándola y bueno, es muy importante esto, es muy trascendente, ¿eh? Sí, porque es una carrera que, bueno, eran pocas las provincias donde no estaba medicina en las universidades públicas. San Juan era una de ellas, así que bueno, ahora ya eso deja de ser así. Y la verdad que, bueno, ha sido un trabajo de más de 4 años, ¿no? Y lo Claro. que quedaba era algo que también era muy complicado, que era justamente en un marco de ajuste al sistema universitario conseguir el financiamiento. Pero bueno, eso ya en abril obtuvimos el ok, la palabra de la Subsecretaría de Política Universitaria, así que ya inmediatamente se comenzó con la capacitación docente, incluso antes de que tuviéramos la confirmación de la resolución. Claro, había que anticiparse a muchas cosas porque como era inminente que esto se sancionara como se ha sancionado, ya con presupuesto incluido, ha sido muy interesante la previsión que han tenido en términos del armado de esto, que no es poca cosa, ¿no? Claro, pues ya tenés a los docentes capacitados, así que estás en condiciones de hacer el cursillo en el segundo semestre de este año. Este, licenciado, ya metiéndonos en lo que tiene que ver con las próximas paritarias que están eh, programadas para septiembre. Eh, ¿Hay algún anticipo que se vayan dando? O estamos en stand-by o estamos en un status quo hasta que aparezca el mes de septiembre? Creo que amerita, digamos, alguna velocidad en términos de, de la financiación de las universidades nacionales en general, no solamente la de San Juan. Sí, a partir del fallo de la Corte que deja en forma efectiva la cautelar sobre los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, no se ha expresado todavía sobre el fondo, el gobierno debería estar ya convocando para prever cuánto es lo que falta para la recomposición establecida. Nosotros tenemos un cálculo que más o menos oscila en el 20, 45-50% y pensemos que el gobierno solamente dio un aumento en junio del 21,33 y que recién para octubre completaría con un 3% más. Así que, bueno, la verdad que falta bastante todavía, pero bueno, no ha habido una convocatoria aún como para establecer
como haría para completar lo que requiere la cautelar, ¿no? Y otra cosa que no es menor, que en ese acuerdo de junio se estableció un 20% de aumento de gasto de funcionamiento que todavía no han llegado. Eso falta que se transfiera, o sea, que llegue la partida, concretamente. Claro, de lo ya acordado en junio no apareció la resolución esta del 20% para funcionamiento y tampoco los recursos. Bueno, y esta Universidad Nacional de San Juan nos lo contaba, licenciado, cuando nos contaba del el tema de las becas. ¿Han podido atender eso en San Juan? Sí, nosotros, bueno, con el presupuesto que se nos otorgó allá por el mes de diciembre, la prioridad fue lógicamente el tema becas y el tema del comedor universitario. Así que bueno, eso lo hemos cubierto nosotros de manera absoluta, ¿no? Y lógicamente queda el compromiso del gobierno de mejorar lo que son las becas que ellos otorgan, que son las Manuel Belgrano y las Progresar. Claro. Bueno, digamos que hay cosas pendientes y hay cosas que se están haciendo, y yo creo que en este caso Petovelo, quien maneja a nivel nacional todas estas cuestiones, tendrá que darse cuenta que se han dejado de hacer otras cosas, otras prioridades, para no dejar de atender esto que dice el licenciado Coca. Así que me parece central esta continuidad que ustedes le dan a la acción, y yo creo que hay que esperar no solamente la paritaria, sino que hay que esperar que se den cuenta que lo que ha hecho la Corte es darle una salida al tema, especialmente al gobierno, que estaba remiso, renuente en darle soluciones, ¿no? Sí, porque cuando la Corte se expida sobre el fallo, si ese fallo es contrario al gobierno, que nosotros pensamos que así va a ser, porque ¿cuál es la cuestión de fondo? Si el gobierno a través de un DNU puede decir no cumplo con una ley. Si ese fondo se resuelve, allí la cantidad de recursos que el gobierno tiene que destinar son mucho mayores, porque incluye lo que es investigación, extracción, infraestructura, que son cosas que habían sido limitadas al máximo, directamente borradas del presupuesto. Licenciado, y ese artilugio que daban, que la Constitución reza centralmente que hay que decir de dónde sale la plata, eso es una digamos, un despropósito, porque es el propio Poder Ejecutivo Nacional que tiene que resolverlo, de dónde saca la plata. Ya tiene la instrucción de hacerlo. Claro, no en realidad la ley de administración financiera, la que dice que todo proyecto de ley tiene que decir de dónde se financia, ¿no? Pero en el caso de la educación y de la educación superior, tanto la Constitución Nacional como la Ley de Educación Superior dice que es el gobierno nacional, vía presupuesto, quien tiene que financiarla. Y quien tiene la facultad de redistribuir partidas para cumplir con la ley es el jefe de gabinete, es decir, en su momento Adorni, o hoy Santilli. Santilli, claro. Ellos son los que tienen que reordenar las partidas a los fines de dar cumplimiento con una ley que establecía justamente el recupero de los montos que se habían perdido en términos salariales, más los montos destinados a investigación y demás. Claro que sí. Ha sido un placer, y le agradezco infinitamente este contacto con nosotros, sobre todo esto que es tan importante, como es todo importante, pero lo de la carrera de medicina creo que pudieron cumplir con esta expectativa, y la gente seguramente va a adherir totalmente a esta carrera. Así que gracias, licenciado. No, gracias a vos, Carlos, muy amable. Un abrazo. Bueno, con nosotros el secretario administrativo y financiero de la Universidad Nacional de San Juan, dándonos todo el detalle relacionado con la carrera de medicina. Así que, Tony, hacemos la pausa.